Al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. También hay que tocar el tema del tren, del metro de la Ciudad de México, la línea 3. Así que vamos a ir va y viene, para estar hablando de la información nacional, la internacional y la reunión, porque hay muchas noticias y no solo podemos, ahora sí que les voy a aplicar la de Biden. No nos podemos concentrar solo en una cosa, ¿ok? Nos tenemos que concentrar en varias, así que vamos a cambiar a temas locales por un momento, nada más por un momento. Así que hablemos sobre la tragedia del metro. Ya platicamos sobre cómo la están politizando algunos personajes de la oposición. Miren, tan solo el caso de Sandra Cuevas. Miren, la señora, así como los alcaldes de la oposición, han estado encabezando una constante, un discurso constante en torno a la tragedia de la línea 12, ¿no? Sandra Cuevas dice que ella va a denunciar, que de hecho ya fueron a denunciar penalmente a la jefa de gobierno por la tragedia del metro de la línea 3. Vaya, y es algo que yo me brinca mucho, porque no se trata de una tragedia que les ocurre a ellos, porque es que la quieren politizar todos y ellos se van y se agarran de donde quieran. Pero esta tragedia que deja a una joven muerta y más de 100 heridos ya se politizó de más. Así que quiero que hagamos un análisis honesto, sensato, real, objetivo sobre los retos del metro y qué es lo que está pasando. Porque en el debate público está el tema presupuestal, está el tema del sindicato, está el tema de los operadores y está evidentemente el reto que significa mantener a uno de los metros más, si no es que es el metro más barato en el mundo, con prácticamente 5 pesos el costo del boleto. O sea, que ese es un reto importante que a veces se nos olvida. Entonces, para entender el tema de los retos, el tema de la movilidad, el qué es lo que va a pasar, porque obviamente no quiero especular en de quién es la culpa, porque eso es lo que deberán determinar las investigaciones y las autoridades. Sí quiero que analicemos puntualmente todo lo que estuvo en torno a la tragedia, dejando fuera los juegos políticos de la oposición, que yo considero de lo más deleznables. Así que para eso, le agradezco infinitamente a mi querido Federico Taboada, arquitecto y urbanista, que es expertazo en estos temas de movilidad, para ayudarnos a explicar justamente estas variantes sobre la tragedia de la línea 3 del metro. Mi querido Federico, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Con el gusto de verte siempre a ti y a todo tu auditorio, querida Meme. Feliz año. Me da mucho gusto que tu programa tenga tanto éxito y te deseo lo mejor para este año. Espacios como este tienen que seguir creciendo. Estos espacios donde se informa a la gente de manera verdadera y certera. Y pues estoy muy feliz de estar aquí. ¿Qué te parece que platiquemos de este tema? Muy contenta de verte. Feliz inicio de año también me quedo Federico y siempre es un gustazo verte por acá. Pues vamos a entrarle a este análisis, tú que eres muy bueno, que te sabes estos temas de movilidad. ¿Qué onda con el tema del metro? ¿No? Lo decía hace un momento, evidentemente estaba la politización, pero aquí la pregunta es si detrás de esto hay una negligencia o un simple accidente. Y creo que hay muchas variantes en torno a lo que ocurre dentro del metro, como el tema del costo, ¿no? Es un metro muy barato y la gente viene este cuestionamiento sobre el presupuesto. Si es suficiente el presupuesto, si falta presupuesto, si es suficiente mantenimiento o no es suficiente. ¿Cómo podemos determinar qué es suficiente para un metro como este? Bueno, primero comenzar por quitar algunos mitos. El primer mito que hay que derrumbar es que un metro o un tren o un sistema de transporte debe mantenerse única y exclusivamente por sus tarifas. ¿Por qué lo comento? Porque hay muchas voces ahí afuera de pseudoanalistas, sobre todo economía, que dicen que hay que aumentar las tarifas para mantener en buen estado el transporte público. Yo le pregunto a ti, te pregunto a ti y a todo tu auditorio. Tú has estado en Puebla, y seguramente usaste el transporte público mucho, viste que era carente, que estaba en pésimas condiciones. Sin embargo, cada año aumentaban el costo de la tarifa y la calidad no mejoraba. Entonces, esta es la más viva
evidencia de que las tarifas no tienen que aumentar para que mejore la calidad del servicio. Por ejemplo, el metro de la Ciudad de México lleva siendo unos 50 años el metro más barato del mundo. Y cada 5, 6, 8 años vemos que hay una línea nueva, que hay tecnología nueva, que hay trenes nuevos, que hay sistemas de pago nuevos. Antes pagabas pues con boletito y ahora pagas con tarjeta y esa misma tarjeta pagas el Metrobús, el teleférico, el autobús, etcétera. Y ¿por qué digo esto? Porque la Ciudad de México es el vivo ejemplo de que tener tarifas accesibles y un buen servicio es posible. Y esto en una de las redes de metro más grandes del mundo. Por ahí nos supera Rusia, París, Nueva York, Tokio, pero pues ninguna de América Latina. Somos la red de transporte público más amplia, ¿no? Y el segundo es, hablando del presupuesto, es el presupuesto de la Ciudad de México. Se ha estado diciendo en los últimos días que este accidente se debe a que hubo un recorte en el presupuesto. Obviamente diputados del PAN, pues ¿quién más va a salir a decir eso? Entonces, primero, ¿cuáles son los distintos errores que enmarcan este comentario de ellos? Uno, no hay una conclusión en la investigación de la Fiscalía. O sea, lo digo esto con toda responsabilidad porque es una posibilidad, pero no sabíamos si el conductor venía tomado. No sabíamos si falló algo en la instalación de la energía. No sabemos si falló el sistema de comunicación telemática, que es cómo se comunican entre trenes con el sistema de mando. No sabemos si hubo un error en el sistema de frenado. Hay muchas cosas que no sabemos. Y antes de declarar esas barbaridades, los diputados del PAN tendrían que esperar a la conclusión de la investigación de la Fiscalía, que está en proceso. Ahora, el presupuesto del metro, contrario a lo que se dice, ha aumentado muchísimo en los últimos años. Pero hay cosas que hay que explicar. El presupuesto del año 2020 y del 2021 obviamente ha sido menor. ¿Por qué? Porque obviamente los diputados del PAN no entendieron que hubo una pandemia a nivel global. ¿Por qué? Porque ellos viven en Twitter y en Twitter no hubo pandemia. Hubo pandemia en el planeta, en la realidad, pero para ellos no hubo. Entonces, esta pandemia, ¿qué hizo? 2020 nos llevó a todos a encerrarnos en nuestras casas y a casi no movernos. Y si nos movíamos, preferíamos hacerlo en un medio de transporte donde conviviéramos lo menos posible con otra persona. Esas eran las indicaciones. Entonces, la afluencia del metro, el público usuario del metro, bajó muchísimo. De mover casi 5 millones de personas en un día, llegó a mover menos de 1 millón de personas. Es decir, estaba operando al 18, al 17%. Estaba moviendo al 17% o al 20% de sus usuarios tradicionalmente movidos. Obviamente bajó el presupuesto porque el mantenimiento que requería era menor, porque la demanda de energía que tenía era menor, entonces había que pagarle a CFE menos dinero. Porque los trabajadores que se requerían para mantener la línea en operación eran menos. Entonces es muy obvio que en el año 2020 y 2021 el presupuesto bajó. Pero en 2022 fue el presupuesto más alto de la historia del metro. Y en 2023 vuelve a haber un presupuesto programado para el 2023 como el más alto en la historia del metro. Entonces, hay muchas imprecisiones en lo que defiende la gente del PAN, no importa cuándo leas esto, pero en este caso igual. Y hay suficiente evidencia para refutarlos. ¿Por qué digo esto? Porque el presupuesto del metro no solo es el más alto, sino vienen inversiones en otros rubros que también van a afectar al metro y que lo van a beneficiar. Por ejemplo, el presupuesto de este año para el metro es de 19,680 millones de pesos, el más alto en la historia. Y además se le van a inyectar 37,000 millones de pesos, es decir, se va a multiplicar por 3 el presupuesto más alto de la historia del metro,
para reconstruir por completo la línea 1 del metro. Entonces, eso es una inversión que no se ve o que no se está contabilizando, pero que también va a afectar de manera positiva al metro. Otra inversión, el proyecto Metro Energía. El metro tiene 53 años y se está interviniendo o reconstruyendo la línea 1 del metro, porque tiene 53 años de haberse construido. Ya no requiere solo un mantenimiento, requiere ser construida de pe a pa. ¿Qué significa eso? Quitar el balasto y sustituirlo, cambiar las vías por completo, comprar 29 trenes nuevos con mayor capacidad y nueva tecnología. Entonces, esas cosas, aunado a ello, está también todo el sistema de energía del metro, que ese no lo vemos, pero tiene también 53 años y tiene una demanda de energía muy grande. El metro de la Ciudad de México, solo el metro de la Ciudad de México, tiene la misma demanda de energía que el municipio de Zapopan, o que el municipio de Villahermosa, o que el municipio de Puebla, o que el municipio de Colima. Es decir, tiene una demanda de energía bastante grande. Y entonces sustituir toda esa red eléctrica, pues imagínate que vamos a Colima y le decimos a la gente, oiga, vamos a sustituir toda la red eléctrica de Colima. Es exactamente lo mismo. Entonces, hay muchas inversiones que vienen contiguas al metro que están beneficiando el funcionamiento del metro. La jefa de gobierno cuando llegó a su primer día como jefa de gobierno, tenía dos opciones: construir una línea nueva del metro o volver a reconstruir algunas de las líneas que presentaban ya muchos problemas por su edad, ya que no se les había dado el mantenimiento adecuado en años anteriores. Y ella optó por eso, y me parece una medida que hoy el tiempo le está dando la razón. Entonces, esa es la manera en la cual opera el metro, se presupuesta el metro, y es la manera en la cual puede el metro garantizar una tarifa bastante accesible y una operación bastante adecuada. Siempre va a tener problemas, todos los metros del mundo tienen problemas. El metro de París, por ejemplo, que es un metro que tiene una cobertura bastante buena y que tiene unas instalaciones pues bastante nuevas. O sea, llega a haber un cortocircuito, llega a haber un problema humano con un conductor, se tira alguien a las vías del metro. Hay muchos problemas que vienen con la operación, pero la idea es que pueda garantizarse la seguridad del público usuario y que se pueda utilizar. Yo siempre hablo del metro de Londres. El metro de Londres tiene una cobertura bastante amplia en la ciudad de Londres. Es prácticamente posible y fácil tomar el metro en la esquina de tu casa y llegar a cualquier lugar. El problema es que las tarifas del metro en Londres son impagables. Y muchas de las personas que viven en Inglaterra están decidiendo optar por otros medios de transporte. En algunos casos las bicis, que está bien, pero en algunos casos, en lugar de moverse en metro 20 minutos, prefieren caminar 1 hora porque no quieren pagar un costo de tarifa tan alto. Entonces, es un balance que se tiene que mantener de manera muy delicada, pero que en la Ciudad de México se ha logrado en los últimos años, pero que también, bueno, hay que comprender que pueden suceder problemas y esperar a cuáles son las conclusiones de la Fiscalía para ver, pues, dónde están las responsabilidades, cuáles fueron las causas de este siniestro y bueno, ¿Qué etcétera. tanto pudiera afectar el sobrecupo que le metemos al metro, no? Porque quienes nos hemos subido al metro en la Ciudad de México sabemos que vamos muchos más de los que caben sentados y parados. Entonces, ¿qué tanto pudiera eso afectar al mantenimiento? Yo hablaba en la mañana y decía, a ver, creo que no es muy difícil entender que si el cupo de un vagón, o sea, la capacidad de un vagón es para, y estoy hablando de números, ¿no? Etcétera, 30 personas y le metemos 50, pues evidentemente el mantenimiento que le vas a tener que dar es distinto
porque pues estás desgastándolo más de lo que está promediado. Entonces, ¿qué tanto llega esto a impactar en lo que pudiera estar ocurriendo en el metro? Porque obviamente, y lo hemos visto, quejas en el metro hay muchísimas, que si se cayó, estaba viendo hace ratito, que si se cayó un cable, que si se inundó, que si no arrancó, que si, o sea, errores técnicos y no estos errores humanos, llamémosle, puros errores técnicos que nos hemos encontrado, que si se fue la luz, que si, o sea, todo este tipo de situaciones que evidentemente pasan, pues creo que están dentro de las quejas que existen de los ciudadanos. Que si una de las traes, ¿no? Que si vimos que uno de los soportes, uno de estas estructuras que están externas al metro se está viendo vencida, creo que son evidentes estas quejas que existen por parte de los usuarios del metro. Pero ¿qué tanto pudiera impactar el uso que se le da, al menos en la Ciudad de México? Pues bueno, es un punto muy interesante el que tú comentas, porque, pues claro, obviamente si hay una sobrepoblación en el metro o si, por ejemplo, estas cosas de la estructura que tú comentas, pues claro, sucede un sismo y a ver, el sismo afecta a toda la ciudad, al metro, no al metro, a las viviendas, a las oficinas, a los espacios públicos, a las escuelas, etcétera. Y bueno, eso se tiene que ir resolviendo porque también es parte del desgaste de la infraestructura del metro. Sin embargo, a ver, yo creo que hay maneras de hacerlo. Yo, por ejemplo, algo que creo que es muy importante que se haga en las siguientes administraciones es empezar a analizar la posibilidad de que el metro corra en horarios más amplios. No necesariamente comenzar más temprano, porque ya empieza a 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, muy temprano, pero sí tal vez cerrar más tarde. ¿Por qué digo esto? Porque eso significa que va a haber menos tiempo para darle mantenimiento. El mantenimiento del metro se realiza cuando el metro está fuera de operación. Porque aquí hay una cosa, el metro es un transporte que corre con base en energía eléctrica. Entonces, para poder darle mantenimiento al metro, cada vez que vemos que alguien va caminando en las vías y demás, es porque desconectan la red eléctrica de esas vías. Entonces, las vías están deselectrificadas y la gente puede pisar ahí, caminar. Se le puede dar mantenimiento a algunas partes de las vías, a los durmientes, etcétera. Y yo creo que ya hay manera de darle mantenimiento y nosotros hemos visto si ustedes buscan ahí, le comento ahí a tu público, busquen videos del metro en Japón, del metro en Tokio. Bueno, si nosotros creemos que el metro de la Ciudad de México va lleno, hay unas personas en el metro de Tokio que están contratadas y su labor es única y exclusiva la de empujar a la gente para que pueda entrar al metro. Es decir, la gente está fuera del tren y hay unos tipos que están afuera y que están empujando a la gente para que puedan entrar y para que quepan todos. Esa es la tarea de estas personas. Entonces, el metro de Tokio, te imaginarás que está muy lleno y va sobresaturado. Eso no evita que se le pueda dar su mantenimiento adecuado. Claro que han sucedido tragedias en el metro de Tokio, pero se deben a otro tipo de cosas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí hay manera de darle mantenimiento al metro, a pesar de que tenga una demanda muy grande. Y yo creo que lo que ayudaría mucho también es que empecemos a fomentar el escalonamiento en horarios de distintas actividades, para que el metro no vaya tan lleno porque cuando lo vemos lleno, está lleno en horas pico, pero no está lleno a las 12 del día, por ejemplo. Tú te metes al metro a las 12 del día o a las 11 de la mañana y vas sentado y vas hasta ocupando 2 lugares, ¿no?
Y la idea pues sería que la gente pudiera utilizar, pudiera trabajar, pudiera ir a la escuela, pudiera hacer actividades en otros horarios para que el metro fuera pues más vacío en las horas pico, o pudiera ser más fácil ir en los horarios pico. Pero yo creo que el metro hoy adolece de muchos años de no haber recibido mantenimiento correctivo. Hay dos tipos de mantenimiento en la infraestructura: el mantenimiento preventivo, que digamos su nombre lo dice, prevé que pueda haber algún problema, algún siniestro, y el mantenimiento correctivo, que es un mantenimiento a mayor profundidad. Pero también puedo entender cómo hubo muchos jefes de gobierno y regentes de la Ciudad de México que dijeron: si yo cierro una línea para darle mantenimiento correctivo y me va a dar, pues voy a requerir un año para hacer eso, pues va a bajar mi popularidad. Entonces mejor construye una línea nueva del metro y que ahí la gente vea, y el director del metro a ver cómo le hace y demás. Entonces, pues lo que hemos visto es que el metro hoy en día pues está ya demostrando que pues, tiene ya muchos años de haber sido construido, y que tiene que ser renovado pues, de manera muy importante. Hoy la línea 1 se está reconstruyendo por completo, y como su nombre lo dice, la línea 1 es la primera que se construyó. Se construyó en 1949. Entonces, perdón, se construyó en 1969, se inicia, tiene 53 años. Bueno, ya 54. Pero, además de eso, es la línea que más gente mueve. La línea 1 es la que más mueve. La segunda que más mueve es la 2, y la tercera que más mueve es la 3, donde hubo el siniestro ahora en la estación Potrero y La Raza. Ahora que hace un momento mencionabas el tema del presupuesto, ¿qué tanto impacta el tema del subsidio, no? Porque obviamente el costo del metro, lo que nosotros pagamos como usuarios para el boleto de metro, está muy por debajo de lo que quizás requiera el metro si solamente se mantuviera con los ingresos de los boletos. Estamos hablando de 5 pesos el boleto, evidentemente es costeable. Hace un momento mencionabas, y esto ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que no necesariamente incrementar los costos de los boletos significa incrementar o mejorar el servicio. Mejor en este caso, mejorar el servicio. Eso lo hemos visto con camiones, lo hemos visto con otro tipo de transportes, o sea, por aquí Exactamente. tiene un incremento, no significa que mejore el servicio. ¿Qué pasa con el tema del metro? ¿Por qué tampoco ahí aplica el que si se incrementa el costo del boleto, mejore la calidad del servicio o mejoren estas condiciones? Mira, ahí tiene que ver con una cuestión de voluntad y de honestidad y de compromiso de las autoridades. Miguel Ángel Mancera recibió el metro en 3 pesos la tarifa, y él aumentó casi el 60% la tarifa. Pasó de 3 a 5 pesos. Esto fue más o menos en 2013, 2014. Muchos en esos años protestamos porque dijimos: oye, pues como un gobierno supuestamente de izquierda, pues va a aumentar el transporte público. Los gobiernos de izquierda se preocupan por la gente más pobre. ¿Y cómo se mueve la gente más pobre? En transporte público. ¿Quieres tú afectar a la gente? ¿Requieres tú más ingresos? Hay muchas maneras de tenerlos. La tenencia vehicular, por ejemplo. ¿Cómo se mueve la gente rica? En vehículo. Me van a decir muchos de tu público: oye, no, pero yo tengo una camioneta del año 94 y apenas me muevo ahí, no sé qué. Sí, señor, sí, señora, tiene toda la razón. Pero en el caso de la tenencia vehicular, digamos, como se puede dirigir es que los vehículos más caros paguen mayor impuesto a la tenencia vehicular, y los vehículos más baratos paguen una menor, para ayudar a la gente, a la mayoría de la gente. Bueno, si Mancera hubiera tenido
un poco de empatía y un poco pues un poco de solidaridad con la mayor parte de la gente, no hubiera aumentado el costo del metro. Hubiera aumentado la tenencia vehicular a los vehículos más caros. Eso hubiera hecho, pero no lo hizo. Y entonces lo que hizo fue aumentar 60% la tarifa del metro. ¿Y qué dijo? Muchos protestamos, dijimos, eso no se vale. Hay muchas maneras de obtener este presupuesto. Otra, por ejemplo, es el impuesto predial. ¿Por qué no le cobramos más a las viviendas más de los ricos? Las viviendas más grandes, las viviendas más caras. Ellos pagan un impuesto al predial muy pequeño. Que paguen más. Y de ahí sacamos para el metro. Es más, si cobramos más predial, sacamos hasta 3 veces lo que le quieren sacar al metro. Bueno, protestamos, nos manifestamos. Si te acuerdas, había un movimiento que se llamaba Posmesalto. ¿Y qué hacíamos? Llegábamos a la estación del metro y nos saltábamos, no pagábamos, en manera de protesta. Y así lo hacía mucha gente, sobre todo jóvenes, obviamente. Y lo que pasó fue que Miguel Ángel Mancera salió un día y dijo, bueno, a ver, me voy a comprometer a hacer ciertas mejoras. Voy a cambiar algunas escaleras eléctricas, voy a poner elevadores donde no hay, etcétera. Cosas muy cosméticas. No cambió trenes, porque, pues si tú me dices, oye, voy a aumentar el costo del metro, pero voy a hacer 3 líneas nuevas en este sexenio. No, pues vas, mano. O sea, de todos modos, mi argumento seguiría siendo el mismo. Hay manera de obtener más dinero cobrándole a los ricos, pero bueno, si vas a hacer 3 líneas, pues no hay, o sea, habrá beneficio para la gente, ¿no? Pero no. Entonces, lo que hemos visto, y esto además lo traigo a colación porque el 28 de diciembre, a la gobernadora de Tlaxcala, yo que simpatizo con la Cuarta Transformación, me duele decir esto, pero pues tengo que decirlo. La gobernadora de Tlaxcala, el 28 de diciembre, además, ¿qué día para hacer un anuncio de este tipo, no? Anuncia que va a aumentar el transporte público. Entonces yo leo los periódicos, yo leo periódicos locales y nacionales, y veo esa nota y le hablo a un amigo que quiero mucho que, no voy a decir su nombre para no perjudicarlo, como diría el presidente, pero que pues trabaja ahí con la gobernadora. Y le dije, oye, ¿por qué todos los periódicos sacaron la nota del Día de los Inocentes de la gobernadora? Y dice, no, pues, pues parece el Día de los Inocentes, pero no lo es. Es una nota 100% verídica. Y le dije, ¿cómo? O sea, el aumento era del 30%. Para quien nos escuche en Tlaxcala, pues eso significa que van a pagar 15 pesos por subirse a un micro, a una combi o a un autobús de pésima calidad. Bueno, y le dije, ¿por qué hizo eso? O sea, si ella forma parte de un movimiento que dice estar a favor de los pobres y que por el bien de todos primero hay que atender a las personas más pobres, pues está haciendo exactamente lo opuesto. Y dice, pues sí, pero es que ella argumenta que no se quería pelear con los transportistas. Entonces mi conclusión fue que pues no se quiere pelear con los transportistas, pero sí se quiere pelear con el pueblo. Porque transportistas habrá 5,000. O en Tlaxcala a lo mejor hay 2,000 o hay 1,000. Pero pues la población de Tlaxcala es mucho mayor que eso. Y es la que realmente está afectada. Entonces, esto viene a colación porque hemos visto, y luego te voy a pasar un artículo que están por publicar, que escribí con motivo de ese aumento. Empecé a analizar todos los estados donde había aumentado el transporte, la tarifa del transporte, y ver si había mejorado su calidad. ¿Sabes cuántos estados han mejorado la calidad de su transporte después del aumento de tarifas? 0. 0. No hay uno solo que haya mejorado sus tiempos, las rutas, las unidades, la capacitación de los conductores,
nada. Los métodos de pago, nada. Entonces, lo que no podemos permitir es que haya un aumento al transporte sin que haya una mejora previa, porque ya sabemos que después nunca va a llegar. Y bueno, lo que comentas en el metro, pues pasó exactamente igual con Mancera. Lo que a mí se me hizo muy padre fue que en este sexenio no hubiera aumento al metro, porque hay otra cosa y también hay que decirlo. En 2006, Marcelo Ebrard, que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, recibió el metro con un costo de 2 pesos de tarifa. AMLO no lo aumentó. El metro estaba en 2 pesos con AMLO. Y en 2006 entra Marcelo y lo aumenta a 3 pesos. Lo aumenta el 50%. Hay gente que nos estará escuchando y dice, bueno, es que 3 pesos no es nada, y 2 pesos no es nada, y 5 pesos no es nada. Sí, para nosotros que tenemos el privilegio de comer 3 veces al día, de tener un trabajo estable, de tener una vivienda propia, bueno, ese no es mi caso, pero hay mucha gente que sí lo tiene, de tener su patrimonio, de tener salud y demás, es verdad, no es mucho dinero. Pero, y esto te lo cuento, Meme, porque es parte de las investigaciones y el trabajo que yo hago como urbanista y como planeador de infraestructura y de transporte. Cuando tú vas y analizas los aumentos al transporte en estos estados, la gente te dice, a ver, yo no tengo un peso más para pagar el transporte público, pero sí tengo media hora. Y si este aumento de transporte de 1 peso, por ejemplo, va a significar pues que yo tengo 1 peso menos para comer, pues prefiero caminar media hora. Y pues media hora sí la tengo. A lo mejor duermo media hora menos, pero voy a tener 1 peso más para comer. Entonces, te lo digo porque el transporte público es un derecho y es un derecho que nos ayuda a acceder a otros derechos. Uno no trabaja desde casa únicamente. Uno no puede estudiar en su casa todo el tiempo. A uno no lo atienden en el hospital en su casa. Se tiene que mover de alguna manera. Y la gente más pobre se mueve en transporte público. Y para que puedan garantizar su derecho a la salud, a la educación, al trabajo, tienen que moverse de alguna manera. Y lo tienen que hacer de manera accesible. Y eso significa que se muevan en un transporte eficiente, seguro y accesible para que puedan llegar a esos lugares. Entonces, estos subsidios deben seguir existiendo. Quien les diga lo contrario no entiende nada de transporte público, no entiende nada de economía y no entiende nada de servicios públicos. El transporte es un servicio que provee el gobierno de las ciudades y de los estados. Y ese servicio permite que la gente pueda ir a trabajar. Te voy a dar un ejemplo. El cuarto motivo por el cual los estudiantes dejan de ir a la escuela es porque les aumentan el transporte público. Si yo fuera el presidente, yo estoy seguro que el presidente esto lo tiene muy claro y tendrá que tomar una medida en el asunto, pero vamos a seguir con el tema educativo. El presidente ha hecho un gran esfuerzo, porque después de recibir el gobierno quebrado, disminuido y saqueado por los corruptos del PRI y del PAN, él tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para poder enviarle becas a los jóvenes, estudiantes, ayudarles con los útiles, darles los uniformes. Todo eso para que un gobernador de un estado les aumente el transporte público. Imagínate, es para agarrarlos a coscorrones, con todo respeto. Entonces, lo que tú dices del subsidio en las tarifas tiene que seguir sucediendo, tiene que ser muy barato, no importa si es el más barato del mundo, no importa. Pero hay muchas maneras de obtener dinero para que el transporte se mantenga en buen estado. Ya te mencioné algunas, pero todas van por cobrarle a los más ricos
por su patrimonio, como sucede en todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo mantiene su sistema de transporte y sus servicios públicos cobrándole a la gente más rica. Eso es lo último que voy a comentar al respecto. En Francia, el decil más rico, es decir, el 10% más rico de Francia, llega a pagar de impuestos el 80% de su ingreso. El 80% de su ingreso. Si yo digo eso aquí con los del Reforma, pues van a decir que comunismo y que Chávez y no sé qué. En Europa es súper normal eso. Por eso en Europa tienen ese tipo de servicios. Por eso tienen, o sea, el sistema de salud francés ya llega a un ridículo. O sea, el gobierno te paga cada 6 meses una sustitución de un armazón. O sea, cada 6 meses tú puedes decir, oye, compré un armazón Carolina Herrera, quiero que me lo reembolses, te lo reembolsan. Porque tienen un presupuesto muy grande, porque ellos sí entienden que cobrarle a los más ricos es parte de poder garantizar servicios para toda la población. ¿Y eso Ahora, hay que hacer acá? esto justamente lo pregunto y lo mencionamos porque el orden va así. Si la premisa es que es un metro que evidentemente tiene retos y que se le tiene que estar haciendo un mantenimiento para mejorar el servicio, que no va de la mano con los incrementos presupuestales, porque en tiempos de Ebrard se dio un incremento, porque en tiempos de Mancera se dio un incremento, y eso no significó mejorar el servicio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Porque obviamente vemos como la cronología y recordamos el accidente, si no estoy mal, fue del 75, luego con Mancera hubo un accidente en 2015 y con la jefa de gobierno es cuando más accidentes hemos visto. Entonces, la pregunta que creo que muchos están haciendo es, ¿qué pasa? Si no es un tema de presupuesto, si no es un tema de vamos a incrementar el costo del boleto para mejorar el servicio, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se pudiera tratar de un tema de sabotaje, boicot político? ¿Pudiéramos estar hablando incluso de este tema que hay con el sindicato del metro, que obviamente han estado, hay un grupo del sindicato del metro ha estado ahí como entre azul y buenas noches protestando en contra de la jefa de gobierno, o tiene algo que ver con el puesto de control, ¿no? Que también se ha hablado mucho sobre el requerimiento de un nuevo puesto de control, porque como el que actualmente existe no es el más moderno, los operadores del metro han optado por otras dinámicas para trabajar, como usar WhatsApp. Entonces, que evidentemente eso es algo que justo les quería confirmar, que sí, o sea, están usando WhatsApp para comunicarse de ya voy llegando, quítate, ahí voy, en vez de utilizar el sistema que deben de utilizar, que es el metro y que está en el puesto de control. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las opciones que nos quedan y qué tan probables son, por ejemplo, hablar de un boicot? Mira, hay que hablar con mucha responsabilidad en ese sentido, pero yo no descarto el tema del boicot al interior. Yo a continuación voy a decir una serie de hechos que no están a mi interpretación, sino son hechos que han sucedido. Fernando Espino, que es el líder histórico, bueno, histórico, pues es el único además, es el líder del Sindicato de Trabajadores del Metro, es el secretario general. Acusado de 1000 corruptelas, acusado de robo, acusado de abusos por parte de trabajadores. Incluso se ha querido generar otro sindicato más democrático, ¿no? Y que realmente represente a los trabajadores. Pero de alguna u otra manera, a partir de violencia, intimidaciones y demás, lo han evitado. Hay una compañera del metro que buscó hacerlo, una trabajadora, y lo logró, y ahí va ese sindicato democrático, pero bueno, es complicado luchar contra un sindicato como el establecido ya desde hace 40 o 50 años. El secretario general del sindicato del metro ha sido muchas veces, muchísimas, diputado del PRI, diputado local del PRI. Y pues es una persona que
pocas veces se ha metido al trabajo del metro, no es tranviario, no es ingeniero de transporte, es lo que se le conoce en el mundo normal como un líder charro. Él obviamente tiene sus intereses y los defiende, ¿no? Y vemos que ha hecho muchas campañas en contra de este gobierno, como diciendo que los trabajadores no se les ha cambiado el uniforme en 3 años, o que no se les pagan sus prestaciones o vales o demás cosas. Los mismos trabajadores han salido a desmentir a estas campañas porque han recibido aumentos salariales, porque se les pagan sus vales, porque se les pagan sus prestaciones a tiempo. Pero hay gente muy interesada en puestos muy delicados y de mucha responsabilidad en la operación del metro, que quisieran ver que un gobierno como el de la jefa de gobierno, donde pues, la corrupción está muy limitada o desaparecida en muchos casos, donde no hay amistades con líderes sindicales así, pues hay muchos de ellos que quisieran ver afectado este gobierno. Y yo creo que yo no descartaría eso. Sobre todo, ¿sabes cuál siniestro, meme? El de enero pasado, el de enero 2022, que fue el del centro de energía, del centro alimentador de energía de la línea 1 la línea 6. Yo que conozco muy bien la infraestructura del metro, te puedo decir que es ese siniestro, pues ese hecho, si fue un atentado, se hizo con pinzas. Porque la gente que tiene acceso a esa infraestructura no son más de 10 personas, tomando en cuenta la jefa de gobierno, el director del metro, el secretario de movilidad. Entonces, yo no lo descartaría, pero bueno, hay investigaciones que se hace y que hay personas profesionales, peritos haciendo este tipo de investigaciones, pero yo no lo descartaría, porque hay mucho en juego. Okay. Porque descarrilar la carrera de la jefa de gobierno es muy importante para algunas personas. Y son personas que, si tú me preguntas, comparten intereses con algunas personas que están en el sindicato del metro. Y yo pienso que es una línea que tiene que investigarse y que tiene que sancionarse también a esas personas, porque el metro no solamente, o sea, un poco lo que a mí me frustra es que pasa algo en el metro y todo el mundo voltea a ver a la jefa de gobierno, como si no hubiera operadores, como si no hubiera trabajadores, como si no hubiera gente que hace mantenimiento y demás. Hay que hacer una serie de investigaciones, y es verdad, hay gente que se comunica vía WhatsApp en el metro. Quienes utilizamos el WhatsApp en el metro, pues la verdad es que es el lugar más inseguro para usarlo, sobre todo cuando tienes a 1,500 personas en tu responsabilidad, porque es un lugar donde muchas veces no hay señal. Punto. Estás en el subsuelo. Estás básicamente en un búnker de concreto. Manejarte únicamente con WhatsApp puede ser un problema. En 2015 hubo un proyecto cuando el director era Jorge Gaviño, hoy diputado del PRD. Por algo de querer fueron, ¿no? Bueno, Jorge Gaviño pagó un proyecto para tener un sistema de comunicación telemática, que es un sistema de voz y datos en el cual se comunican los trenes y los centros de mando con los trenes. Bueno, ese sistema de mando, pues yo creo que es el más moderno del mundo porque es invisible. Nadie lo ha visto nunca. Y creo que también ya es tiempo de que se empiecen a investigar a algunos exdirectores, como es Joel Ortega, también. Que Joel Ortega, pues de transporte básicamente no sabía nada, como Jorge Gaviño no sabía nada. El director actual, que es Guillermo Calderón, el director actual, yo creo que no hay persona en México más capacitada para dirigir el metro que él. El tipo es un ingeniero
que siempre ha trabajado en los temas ferroviarios y de transporte. Ha sido director de Metrobús, ha sido director de Sistema de Transportes Eléctricos, ha sido director de RTP y ahora es director del metro. Solo le falta ser director de las ecobicis. Pero conoce todo el sistema del metro. Además lo conoce, pues él era director del Metrobús en el 2000 con AMLO, imagínate. Conoce toda la red de transporte a perfección y entiende muy bien de qué lado cojea el transporte y de qué lado opera muy bien y dónde hay que trabajar. Entonces, a mí me deja muy tranquilo que él esté trabajando para determinar cuáles son todas estas fallas. Pero si puedo decirlo, es bajo su mandato y con la jefa de gobierno en el que las inversiones más grandes de la historia del metro han llegado. Ok. Por último, mi querido Federico, y obviamente agradeciéndote muchísimo que nos acompañes, he estado leyendo una serie de notas y comentarios en redes sociales de usuarios y usuarios que retomaron algunos medios para decir que se han estado a través de redes sociales, se quejaban por las fallas en los trenes, en vías y una sistemática lentitud en el avance de los convoyes cuando pasaban por el tramo de la estación Potrero y La Raza. ¿Estos pudieran haber sido síntomas de lo que ocurrió en la línea 3? No necesariamente porque, como comentábamos ahorita, las instalaciones del metro tienen tanto tiempo que, pues eso comentan los usuarios de la línea 3, pero seguro en la línea 2 pasaba lo mismo en ciertos tramos, ¿no? De nuevo, hay que esperar a la investigación de la fiscalía, pero no necesariamente es así. Sí pudiera ser una línea de que algo estaba pasando, pero luego hay tantas cosas. Mira, voy a hacer un ejemplo muy cotidiano. El 80% de los retrasos que tiene el metro se deben a que alguien tiró una bolsa de papitas, una bolsa de galletas, una lata de Coca-Cola, una botella de plástico, se le cayó el celular, se le cayó el paraguas, se le cayó el suéter. Esas cosas pasan continuamente en el metro y el 80% de los retrasos se explican por ello. Entonces, yo creo que hay que ver cuál es el resultado de la investigación, pero pues la verdad es que pueden ser muchas cosas. La operación del metro se ve afectada desgraciadamente por muchas cosas, que es normal. Los sistemas de transporte son así y así son las ciudades. Hay líneas del metro que por la lluvia se ven afectadas. Por ejemplo, la línea 2. La línea 2 es una línea que una parte de su trayecto es subterráneo y otra es a nivel superficial. Bueno, cuando llueve, el metro tiene que ir a una velocidad menor porque la lluvia afecta la circulación del tren. Eso se llama marcha de seguridad. Pasa lo que te comenté de que gente tira basura o se le cae algo, hasta gente que se tira a las vías con fines de suicidarse. O también pasa un sismo, se levanta una parte de la placa, se levanta una parte de la vía y eso requiere que a partir de ese entonces se empiece a circular con más lentitud en esa zona porque si no el metro se descarrila, bla, bla, bla. Entonces son muchas causas las que pueden originar esto y pues hay que esperar a la investigación de la fiscalía a ver cuáles son sus conclusiones. Mi querido Federico, te agradezco infinitamente que platicaras un ratito con nosotros acerca de estos retos del metro, que obviamente no podemos decir, ¿cuál fue la causa de la tragedia? Creo que evidentemente no la sabemos, eso le toca a las autoridades. Aquí hablamos un poco de los retos, qué es lo que está detrás, qué es lo que está obviamente fuera del debate público y algunas cosas que pudieran llegar a esclarecer estas dudas que han surgido en torno a las tragedias, que no solamente ha sido una, sino que ya van algunas en el metro. Así que, mi querido Federico, te agradezco muchísimo que te conectaras con nosotros y por último, no sé si gustas comentarle a la gente en dónde pueden seguirte para leerte en tus redes sociales. Claro que sí, síganme en @taboada_mx en Twitter y
la misma cuenta, @taboada_mx en Instagram. Este año, por cierto, estaré por abrir mi canal de YouTube en donde estaré compartiendo notas de ciudad, desde temas de transporte, temas de vivienda, temas de espacio público, temas de planeación, temas de economía de las ciudades, para que estemos muy conscientes en general, toda la gente que guste seguirme ahí, de cuáles son los problemas y cómo se generan en nuestras ciudades y algunas soluciones que puede haber. Yo creo que hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo que nos pueden ayudar a que tengamos un transporte más digno y a una tarifa accesible, como comenté ahorita, que tengamos buenas condiciones de vivienda, que nuestros espacios públicos no se privaticen, que nuestras opciones de movilidad cada vez sean más y más baratas. En fin, ahí estaremos platicando muchos de estos temas. Ya estaré compartiéndote aquí, Meme. Por último, quería comentarte, antes de que yo entrara, estaba la cobertura de la cumbre de América del Norte aquí en México. Y no quería dejar pasar la oportunidad de decirte que a mí me conmueve muchísimo, en ocasiones hasta las lágrimas, porque em, es, es para nosotros que ya estamos en los 30 y tantos. Bueno, tú tienes 15, pero yo tengo ya 35. Para nosotros no era usual que un presidente le hablara de tú a tú al presidente de Estados Unidos y que el presidente le exigiera y le pidiera, claro, de la mejor manera, que el presidente de Estados Unidos se solidarizara con un proyecto en América Latina y para poder evitar, tenemos como 70 años de evidencia de que la política del muro y de poner militares en la frontera de Estados Unidos para que le disparen a todos los migrantes de América Latina, y no pasen a Estados Unidos. Tenemos como 70 años de evidencia de que eso no funciona. Y es momento de intentar otro tipo de políticas. Y es lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y te lo juro que estaba viendo, hoy me tocó dar varias entrevistas, así que estuve estudiando mucho y estuve preparándome y demás. Y no tuve tiempo de ver estas imágenes que tú presentaste previamente, pero me conmovía muchísimo la dignidad con la que le hablaba el presidente al presidente de Estados Unidos, ¿no? Y de no tener una actitud de sumisión ante Estados Unidos. Y no solamente es una cuestión únicamente de dignidad o de tono en el cual el presidente López Obrador le habla al presidente de Estados Unidos, sino es la manera en la cual el trato se exige entre iguales. Es decir, el presidente de México ya no dice, vengan a pagar salarios miserables a México y a que no paguen impuestos. El presidente López Obrador le dice al presidente de Estados Unidos, sus empresas son bienvenidas siempre y cuando quieran pagar impuestos y salarios dignos. Y eso yo en mis 35 años no lo había escuchado hasta ahorita. Y eso me parece no solo conmovedor, sino me parece muy importante, porque la gente de México merecemos un trato digno ante quien sea y tener un presidente que defienda nuestros intereses frente en este caso, al presidente más poderoso del mundo, me parece algo padrísimo y lindísimo y qué bueno que lo esté haciendo. Sobre todo por otra cosa, las empresas que vienen a pagar salarios de miserables, las empresas americanas o españolas o alemanas o asiáticas que vienen a invertir a México y pagan salarios de hambre, son empresas que cuando uno les exige que paguen buenos salarios como los pagan en otros lugares, no quiebran y tienen trabajadores más productivos y tienen trabajadores que tienen mejores condiciones. Y yo creo que después, yo me acuerdo en 2016, ya me extendí, pero en 2016, Luis Videgaray
un economista muy limitado, pobrecito, muy tontito, salió a festejar porque era la primera vez que México tenía un salario mínimo más bajo que China. Y él avisoraba que la inversión iba a venir a raudales a México porque la gente iba a venir aquí a invertir y a pagar salarios más bajos. Bueno, eso no solo fue mentira, sino que una vez que aumentó el salario con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la inversión empezó a llegar mucho más a México. Y los trabajos, el salario en México no es el más alto de la historia, el salario mínimo, y tenemos la inversión extranjera directa más alta también de la historia. Entonces, yo creo que haber visto eso para mí fue muy grato y significa que pues solo hay buenas noticias por venir aquí en México, ¿no? Muchas gracias, Meme. Muchas gracias a ti, mi querido Federico. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima. Cuídate muchísimo. Bye, hasta luego. ¡Hola! Hija de tu madre. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero mira, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.